Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 5 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Nuestro devocional se titula La voz de Dios en el monte. En el Antiguo Testamento leemos que Dios le habla a Israel desde la cima del monte Sinaí. En aquella ocasión hubo tinieblas y gran tempestad y sonido de trompeta y voz de palabras. Tan terrible fue la vista que incluso Moisés dijo: Tengo mucho miedo y tiemblo. Y tan terrible fue el sonido que Israel suplicó que no oyera más la voz de Dios desde el monte. ¿Cuán diferente habló Dios a los 3 apóstoles favorecidos en la cima del monte Tabor? ¿Y cuál fue la razón de esta diferencia? Las palabras que pronunció el Padre nos dicen por qué dejó a un lado sus terrores y se vistió con los más suaves rayos de su gloria celestial. Estaba muy complacido en su amado Hijo. Su ira contra un mundo culpable se manifestó en el monte Sinaí. Su deleite en su Hijo se manifestó en el monte Tabor. Tampoco se mostró su favor a su Hijo solamente, sino a esos 3 apóstoles temblorosos que amaban a ese Hijo, porque también entraron en la nube brillante. Entonces, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué cayeron de bruces? Porque desde que el hombre se convirtió en pecador, nunca ha podido soportar la manifestación de la gloria del Señor. El humo y los tormentos del infierno no son los únicos paisajes que abrumarían a un hombre mortal. El brillo y las alegrías del cielo serían más de lo que podría soportar. Ahora Pedro se dio cuenta de lo imprudente que había sido cuando pidió permanecer siempre en la cima de esa montaña. Pero Dios, que conocía la debilidad de sus criaturas moribundas, no prolongó la gloriosa escena. Al poco tiempo los apóstoles se quedaron solos con Jesús. Aunque sintieron su mano familiar y escucharon su voz conocida, sin embargo, al principio no podían creer que la visión celestial hubiera pasado. Marcos registra que miraron alrededor y no vieron a más nadie sino a Jesús con ellos mismos. ¿Quién puede concebir los sentimientos con que esos 3 apóstoles descendieron del monte? Habían visto el cielo descender a la tierra. ¿Cómo podrían volver a la tierra de nuevo? Habían contemplado santos glorificados, habían escuchado la voz del Padre Eterno, habían sido testigos de la gloria de su amado pero despreciado Maestro. ¿Quién puede dudar que sus corazones ardían con el deseo de describir la maravillosa escena a sus hermanos al pie del monte, y tal vez incluso de declararla a los orgullosos enemigos que continuamente los asaltaban con burlas y reproches? Pero Jesús les impuso silencio. Él dijo: No le digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sabía que en ese momento no habrían creído en ellos si le hubiesen contado lo que habían visto. A estos benditos discípulos les bastaba con que ellos mismos hubieran disfrutado de un atisbo de la gloria celestial. El recuerdo ayudaría a sostener su fe cuando vieran a su Señor agonizando y sangrando en el jardín, porque es notable que Jesús eligiese hombres para ser testigos de su gloria y su agonía. ¿Y por qué distinguió a estos 3 de sus hermanos? ¿No fue porque soportarían una cuota particular de sus sufrimientos? El Señor predijo que Santiago y Juan beberían de su copa de amargura y serían bautizados con su bautismo de sufrimiento, y preparó a Pedro para la muerte dolorosa e ignominiosa de la cruz. Jesús sabía de antemano qué sufrimientos serían llamados a soportar cada uno de sus siervos, y sabe quién necesita más exhibiciones brillantes de su gloria presente y vistas cercanas de sus agonías pasadas. En el sufrimiento agudo de cualquier tipo, los pensamientos que más sostienen la mente son el recuerdo de Cristo crucificado y la anticipación de contemplar a Cristo glorificado. ¿Cuántos han dicho: ¿Cuántos son mis sufrimientos? Pero también dicen: ¿Cuántos son mis sufrimientos en comparación con los sufrimientos de Jesús por mis pecados? ¿Cuántos se han rendido abrumados por el dolor? Pero tan pronto como se han rendido, han sentido que la vista del glorioso Redentor hace que todos sus dolores presentes sean ligeros como el aire.